Buenas, profe, sí, sí se lo escucha. Bueno, gracias. Vamos a ver, voy a compartir, voy a sacarme de la pantalla para el video para que sea un poco más ágil la situación. Y vamos a compartir una ventana. Bueno. Aquí estamos compartiendo el cronograma. Ya habíamos visto circuitos monofásicos, estrella y triángulo. Habíamos visto circuitos trifásicos, cómo construíamos el diagrama vectorial y cómo había un probable desfasaje en las redes eléctricas. Eso estaba en el tema número 1. A ver, estoy entrando al Moodle. En el tema 1, que había generadores monofásicos, trifásicos, y había varios videos para que ustedes lo pudiesen ver. En la clase de hoy, que sería, en realidad, vamos a ver esto, que corresponde a la potencia, el triángulo de potencia, factor de potencia, circuitos, cálculos y aplicaciones. Antes de entrar a circuitos magnéticos, que sería lo que considera para todas las máquinas eléctricas. Previo a eso, vamos a ver este capítulo, que es el que sigue en la parte del Moodle. Está el tema 2, conceptos del factor de potencia. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? De no hacer, hay 36 ahora. A ver, ¿quién se sumó que no lo haya visto? ¿Quién entró tarde? Facu Altuve. Facu Altuve. ¿Quién más llegó tarde? A ver, para verlos. Macarena Romano. No, estaba Macarena Romano. Muy bien. Marianela Barro. Muy bien, jóvenes. Vamos ahora a entrar en el tema. El tema 2, que es el factor de potencia. ¿Cómo determinar la potencia capacitiva necesaria para corregir el factor de potencia de una carga eléctrica? Esperen un ratito, estoy haciendo... Ahora sí. ¿Está viendo la pantalla Jesús Alberto Silva? ¿Se está viendo la compartida? Sí se ve, profe. Gracias. ¿No está Jesús? Está en el chat, profe. Ah, bueno, a ver. Gracias. Bueno. Casi todos son repitentes, hay algunos especiales individuales que están cursando por primera vez. Ellos van a tener que poner más esfuerzo porque particularmente el redictado siempre se dirige a aquellos alumnos que no hayan podido promover la asignatura. No obstante, todos los temas aquí tratados están en la plataforma para que puedan reforzar sus conceptos. Normalmente nosotros tenemos
una potencia capacitiva. Veamos esto. Algunas cargas eléctricas tienen campo magnético en su funcionamiento. El ejemplo de eso son los transformadores o los generadores o las cargas producidas por los motores, son fundamentalmente cargas reactivas. Veamos este ejemplo. Si tomamos un motor y lo conectamos a la red, esta es la red, tomamos el motor, esta red va a tomar dos tipos de energía, la energía activa y la energía reactiva. Y me marcará una elevada corriente, por ejemplo, 95 amperes. La energía activa se transforma en trabajo mecánico y la energía reactiva es la que produce la generación de los campos magnéticos para que pueda actuar ese motor. En definitiva, nosotros necesitamos que se produzca menos energía reactiva porque a la red le consume esta energía, la cual no es útil. El consumo de esa energía reactiva trae serios problemas en las redes eléctricas, por ejemplo, pérdidas, caída de tensión, etc. Cuando hay mucha energía reactiva, la red de distribución disminuye en la calidad de energía que está entregando al usuario. El capacitor, bueno, cuando nosotros para compensar la energía reactiva, lo que se hace normalmente es colocar un capacitor en paralelo. Entonces, de la red que teníamos anteriormente, la línea de energía eléctrica, nosotros en vez de tomar los 95 amperes, observen, para este ejemplo genérico, que el capacitor me está dando la parte de energía reactiva. Entonces, al tener que esa energía reactiva que está haciendo funcionar los motores, haciendo funcionar los transformadores, etcétera, esta corriente, cuando arranque ese motor que habíamos tomado de ejemplo genérico, va a bajar bastante. Fíjense, en 35 amperes, 30 amperes casi ha bajado esta corriente, 95 menos 65, 30 amperes. O sea, que con solo poner este capacitor, nosotros no le exigimos ya a la red que nos entregue esta energía reactiva. Y eso es hacer una compensación del factor de potencia o de la energía reactiva. Es decir, que todo funciona igual, porque aquí me sigue entregando el trabajo mecánico, aquí se siguen generando los campos magnéticos, pero, sin embargo, la energía reactiva está dada ahora por el capacitor. ¿Sí? Entonces, ustedes leen todo esto y ¿qué beneficio me produce? Los beneficios que me produce al tener que el capacitor es que la red eléctrica o las líneas eléctricas tienen menos pérdidas, hay menos disipación, son estables las líneas eléctricas y no existen grandes problemas. Por eso es que cuando un cliente en cualquier lugar del país o del mundo consume mucha energía reactiva, la empresa distribuidora de energía, en este caso como tenemos solamente DESA, les cobra un elevado valor por utilizar esa energía reactiva. Es decir, le pueden llegar a cobrar una multa bien onerosa. Por eso es que nosotros no necesitamos que ese cliente nos consuma la energía reactiva, porque si no se ve obligado a compensar y EDESA, si este cliente no compensa, sus redes producen oscilaciones en las redes y hay serios problemas. Muy bien, esta energía reactiva
la conocemos nosotros normalmente como el factor de potencia. En realidad, son iguales cuando no consideramos las armónicas. Pero a los efectos didácticos de este curso, vamos a suponer que el factor de potencia es igual a la energía reactiva. Aquí nosotros tenemos el triángulo de potencias conocido por ustedes. Esta es la potencia activa, que siempre se mide en kilowatts. Esta es la potencia reactiva, que la medimos en kilovolt-ampere reactivos. Aquí está, en kilowatts, la potencia reactiva que se mide en kilovolt-ampere reactivo. Y esta es la potencia aparente que se mide en kilovolt-ampere. Esto es hablando de potencias. Si hablamos de energía, sabemos que la energía es igual a la potencia por tiempo. Entonces, la energía activa, esta que sería esta, se mide en kilowatts hora, que es normalmente como las empresas distribuidoras miden la energía en su casa. La reactiva se mide en kilovolt-ampere reactivos hora. Y la suma vectorial de esto me va a producir la potencia aparente. No aparece la hora porque es seno sobre coseno, se va hora con hora. Entonces, así tenemos el triángulo de potencia que está representado de esta manera. Cuando nosotros hacemos una compensación, cuando colocamos este capacitor, ¿qué es lo que ocurre con el triángulo de potencia? Esta potencia es la que me entrega el capacitor, se llama Q sub C, le vamos a llamar para entenderla. Entonces, observen que el ángulo que antes valía φ1 va bajando, su ángulo es un poco inferior. Entonces, el coseno de esto también va a bajar. Es decir, cuando yo tiende a... Lo ideal sería que tengamos coseno de φ igual a 1. Entonces, cuando yo baje el ángulo, quiere decir que voy a tener un valor mejor del coseno de lo que tenía antes. Entonces, antes la energía reactiva era Q sub 1. Al ponerle el capacitor, ahora la energía reactiva que me tiene que entregar la red va a ser Q2, que va a ser igual a Q sub 1 menos la energía que me entrega el capacitor. De esa manera, también bajo esta potencia aparente, se hace inferior, y voy mejorando la calidad de la energía eléctrica para el consumidor. Bueno, leen estos y por más que nosotros reduzcamos colocando muchos capacitores acá, supongamos hasta ahí, la que nunca va a cambiar, nunca, va a ser la potencia activa. Esa es la potencia activa que entrega la red. Jamás no va a cambiar nunca porque el motor no cambia su potencia activa. Pero sí, si mejoramos la potencia reactiva, vamos a mejorar la calidad del suministro. El factor de potencia, entonces, es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Es decir, si esta es la potencia activa y esta es la potencia aparente, la tangente de φ va a ser igual a seno sobre coseno, como lo quieran indicar. ¿Entendemos, señorita Julieta Belén? Sí, profe. Bueno, ¿qué logramos mejorando el factor de potencia? Al mejorar el factor de potencia, reducimos la generación. Es un hecho muy importante. Reducimos el transporte y la distribución de energía eléctrica en la red pública. Es decir, que esta red ya no me tiene que entregar todo eso. Por lo tanto, no va a producir el calentamiento, el generador va a trabajar menos para no entregar todo eso. Segundo, aprovecha más la capacidad interna de distribución en la instalación. Tercero, reduce las pérdidas, ya lo dijimos. Cuarto, mejora la calidad de energía. Al haber
menos corriente, se reduce la caída de tensión. Y este punto, que es importante, elimina las penalidades que se estuvieran pagando por factor de potencia. Si ustedes tienen un factor de potencia de 0,5, DESA, particularmente para Salta, debe decir que corrijan su factor de potencia, que lo lleven a 0,85, que es lo que está pidiendo el ente regulador. Si ustedes no corrigen, le van a mandar otro preaviso. Y si no lo corrigen, le van a mandar directamente la penalidad y la multa por no haber corregido ese factor de potencia. Les doy un ejemplo típico que pasa en las calles, aquellos que viven cerca de un taller o cerca de una gomería. Cuando prenden los motores, ustedes sienten que hay como una abrupta disminución de caída de tensión en su casa, o aquellos que tienen una heladera grande, trifásica de estas viejas, cuando arranca también ocurre eso. ¿Por qué? Porque el motor asincrónico, tanto del taller como de la gomería o la heladera, cuando arranca consume entre 5 y 10 veces la corriente nominal de trabajo estable. Entonces, cuando arranca hay muchas consumo de energía y también consumo de energía reactiva, porque recuerden que un motor es una bobina, prácticamente una bobina. Entonces, esa bobina lo único que hace es consumir energía reactiva. Y lo que yo tengo que hacer es compensar. Para ello, se coloca el capacitor, como lo habíamos visto anteriormente, que se pone en paralelo. Bueno, aquí están las relaciones principales recibidas al coseno de phi. Va a ser el coseno de phi, va a ser igual a la potencia activa sobre la potencia aparente, o la tangente de phi va a ser la energía reactiva sobre la energía aparente. Normalmente, cualquier empresa de energía les da el valor en kilowatts hora. Y en vez de darles el coseno de phi, por razones de medición de los medidores, le da la tangente de phi. Entonces, en una factura de energía eléctrica, los datos mínimos que tiene que incluir son la potencia activa o bien la energía reactiva, que se da en kilovolt reactivo, la energía activa en kilowatts hora, la potencia aparente, y nosotros vamos a decir que la tangente phi1 es cuando no tiene capacitores y la tangente de phi2 es la tangente que nosotros queremos lograr. Acerca de esto que estamos hablando, quiero destacar que esta compensación se realiza en el caso de instalaciones trifásicas. En el caso de instalaciones monofásicas, se puede realizar y se pone un solo capacitor, pero estamos hablando de industrias, ustedes van a ser ingenieros industriales, estamos hablando en general de cosas un poco mayores. Bien, a la potencia activa se la suele denominar la demanda que tengo normalmente. Y bueno, se conoce la energía reactiva y activa. Podemos calcular el coseno phi. Este apunte fue sacado de una, a ver dónde era, que tengo, control home. Fue sacado del ingeniero Ricardo Garride, que trabajaba para una empresa que vende capacitores. Bueno, nosotros podemos sacar por trigonometría elemental que la carga del capacitor que necesitamos va a ser igual a la tangente de phi1 menos la tangente de phi2 multiplicado por la potencia activa. Al término tangente de phi1 menos phi2, se lo denomina el factor de corrección del factor de potencia, y como este apunte es un poco viejo, ellos usaban esta tabla para hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenían un coseno de phi de 0,61
y lo querían llevar al coseno de phi a 0,95. Entonces usábamos este ábaco, entrábamos por acá, multiplicábamos y le salía el capacitor que tiene que utilizar. Actualmente, dado la gran versatilidad de diferentes programas que hay, es mucho más fácil calcularlo. Hasta ustedes pueden hacer un Excel para calcular el factor de potencia. Es demasiado sencillo las ecuaciones. En cuanto acá, Control Home, yo les puse en los apuntes que hice alguna vez una ayuda a memoria para que así ustedes puedan resolver cuando estén en su vida profesional cualquier tipo de corrección de factor de potencia. Esta es la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente, ¿sí? Esta potencia, ¿en qué se mide, señorita Roxana Aramayo, la potencia activa? ¿No está? Kilowatts. Aquí estoy, profe, disculpe. Estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, en watts, sí, en watts. Muy bien. Mientras que la potencia reactiva se mide en kilovolt ampere reactivos, ¿sí? Seguimos. Y esta es la potencia aparente. De aquí de trigonometría elemental, como les dije, a ver, tenemos que Q es igual a S multiplicado por el seno de phi. La potencia aparente es igual a S multiplicado por el coseno de phi. La potencia aparente, raíz cuadrada de todo eso, coseno de phi va a ser igual a P sobre S. Y si no me acuerdo de ninguna de estas formulitas, simplemente con acordarse del triángulo de potencias es más que suficiente. Saber que esto se mide en watts, esto se mide en volt ampere reactivos y esto es adimensional, se mide en volt ampere. Esto es si conocemos las potencias. Si conocemos las energías, la energía activa sabemos que va a ser igual a la potencia multiplicado por el tiempo. Esto va a ser igual a Q reactivo multiplicado por el tiempo. Entonces, si conocemos las energías activa y reactiva, tenemos que la tangente de phi va a ser igual a la energía reactiva total que teníamos hasta arriba, menos la energía que tenemos en los capacitores, dividido en la energía activa. La energía capacitiva, por lo tanto, se puede expresar de esta forma. Y el Q del capacitor va a ser la energía capacitiva dividido en el tiempo. Tenemos tres formas, entonces, hasta ahora, de corregir el factor de potencia. Uno, por medio de las potencias. Dos, por medio de la energía. Y tres, bueno, ya lo dije hace un rato. Este Q, valor de tablas, ya no tendría sentido porque ahora con una calculadora o un Excel lo pueden hacer tranquilamente. ¿Estamos, Marcos Gómez, hasta ahí? ¿Comprendiendo? ¿Alguien tiene alguna duda? Antes de que entremos a trabajar un poco más en la parte específica. Sí, la escucho. ¿Sabes qué pasó rápido? Cuando hablamos de energía reactiva estamos con kilowatts o kilovolt ampere horas. Energía siempre es kilovolt ampere reactivos hora, porque energía es potencia por tiempo, tanto para la energía activa como para la energía reactiva. EDESA les vende energía cuando ustedes ven su medidor, aunque es medidor monofásico, en kilowatts hora, no le da la potencia. ¿Está? Muy bien, Cintia, ¿alguien más tiene alguna duda? Cardoso, ¿estamos entendiendo esta vez? Sí, profe, vamos bien. Y usted, más que nadie, ¿no? Porque ya dígale a mi querido amigo, que ha estado en todos los medidores, que le explique bien esta situación. Bueno, sigamos. Entonces, si nadie tiene duda de estos,
vamos a seguir exponiendo. Vamos a ver correcciones del factor de potencia en edificios. Los ascensores tienen motores aproximadamente de 10 HP. Ahora han salido unos motores nuevos que están trabajando alrededor de 7 HP, son hidráulicos y son mucho más precisos que este que mostró en el ejemplo. Pero esos motores requieren ponerle capacitores de 3 kVA reactivo. Como ese motor del del edificio, ustedes se dan cuenta que puede arrancar y parar en cuestión de segundos. Si yo estoy en el primer piso, lo pulso, tiene que arrancar el motor para traerlo desde arriba hacia la planta inferior. O si yo estoy en la planta séptima y quiero llevarlo, tengo que apretar el motor. O sea que ese motor está parando y arrancando en montones de veces de operaciones por el día. Entonces, no es recomendable poner el capacitor en bornes del motor, porque tantas maniobras lo va a quemar prematuramente. Entonces, se debe recurrir a lo que se llama una corrección centralizada. Es decir, que regla práctica para que ustedes la tengan en su vida profesional, donde haya más de un ascensor, conviene considerar que funcionan en forma permanente la cantidad total menos 1. Supongamos un edificio que tiene 4 ascensores, vamos a considerar que es 4 menos 1, vamos a poner la compensación para 3, porque aquí entra nuevamente el tema de factor de simultaneidad. Es muy poco probable que los 4 ascensores estén funcionando simultáneamente si no es por una razón muy fortuita. Con respecto a la corrección de bombas de agua, en todo edificio hay una bomba de agua y tiene que haber instaladas 2 bombas de agua para que cuando el edificio diga, che, se nos quemó la bomba, no se queden sin agua todo el edificio. Entonces, si a ustedes les toca controlar un edificio que tenga una bomba, digan, no señor, aquí van 2 bombas y no es que salga más caro. La bomba puede salir con respecto al costo de todo el edificio menos del 0,1% de lo que han gastado anteriormente. Entonces, si son bombas entre 3 y 5 HP, se les pone un capacitor de 1 kVA reactivo. Si son más grandes, conviene ponerle 2 kVA reactivo. Esto, que anteriormente hasta hace 2 años creo la corrección de los tubos fluorescentes, se le ponía un capacitor de 4 microfaradios. Ustedes se acuerdan que a los que trabajaron o vieron un tubo fluorescente tenían el arrancador y tenían aparte el balasto. El arrancador hacía la función del capacitor para que el balasto no sufra mucho, etc. Todo eso consumía mucho, era por eso que los tubos fluorescentes debían compensarse para solucionar los problemas. Actualmente con la tecnología LED ya no están utilizándose los tubos fluorescentes con balastos. El balasto no es nada más que una bobina que sirve y el arrancador era un pequeño capacitor que le daba el golpe para que pueda empezar a destellar el tubo fluorescente. Eso es para historia, que para ustedes del siglo XXI, out. Si se les llega a presentar por ahí, no creo que se les presente, ya están cambiando todas las instalaciones. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer un edificio que tiene 2 ascensores, una bomba de agua de 5 HP y lo dejamos de ejemplo porque está hecho, 16 tubos de 40 watts. Si ahora yo le pusiera estos tubos con tecnología LEDs, cada tubo muy probable que me consuma uno bueno, 12 o 10 watts.
10 watts. En 16 vamos a tener 160 watts, o sea que no representa nada de carga para actualmente la iluminación. Habíamos dicho que para los ascensores consideramos el total de ascensores menos 1. Teníamos 2 ascensores menos 1, me queda un ascensor. Para la bomba, si es de 5 HP, entonces le vamos a poner 1 kVA reactivo. Y para los tubos le han puesto un 1. Tenemos que sumar del ascensor 3 kilowatts, de la bomba 1 kilowatt, son 4, y de los tubos 1 más, tenemos 5 kVA reactivos para este edificio chico. Los capacitores trifásicos, o sea que con un capacitor de 5 kVA reactivo lo estoy protegiendo a este edificio. Ahora bien, estos capacitores siempre deben estar protegidos con llaves termomagnéticas. Y ahí les pongo una tabla que en base a la experiencia y a los cálculos se puede usar. Cuando ustedes tienen hasta 3 kVA, le ponen una termomagnética de 3 por 10 amperes. Si ponen de 4 a 5, le van a poner una termomagnética de 3 por 16. O sea que a este edificio le tendríamos que poner una de 16. De esa manera, en la medida que incrementen los capacitores, incrementa la protección termomagnética. El capacitor normalmente se instala después del interruptor general, poniendo un cable a cada fase y de allí al capacitor. Los capacitores se ponen en paralelo. El neutro no se conecta en la compensación del factor de potencia. Los capacitores no consumen energía y por lo tanto no producen un gasto adicional en la cuenta del usuario. Alguien me puede decir, pero ¿cómo no consumen? Y hasta que se cargan, ustedes saben, en segundos se carga un capacitor. Más demora en descargarse que en cargarse. ¿Sí? Recuerden física 1 y física 2. Muy bien. A ver, señorita Marianela Barro, ¿cómo vamos? ¿Ya se me ha dormido o no? Bien, profe. ¿Seguro, no? Seguro, seguro. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a otro ejemplo, que es un ejemplo típico que les pongo. Como ya casi todos lo han cursado, los conocen. El trabajo práctico tienen que incluir, ya lo voy a decir, cuál es el trabajo práctico. Vamos a utilizar el mismo del primer cuatrimestre y del año pasado también. Y a Camila Salvatierra, no me acuerdo. ¿Usted la ha cursado, Camila? No, profe, esta es la primera vez que la hago. Ajá, entonces va a tener que poner bien atención. Sí, Camila. Hay varias Camilas, ¿no? Pero a Camila Salvatierra no le veía cara conocida. Muy bien, ejemplos. Tenemos una fábrica relativamente importante en la que se trabaja de lunes a viernes en 2 turnos de 8 horas cada uno. Esa fábrica quiere llevar el factor de potencia a 0,9. Y los consumos que tiene son la energía activa, 243.792 kilowatts hora. Y la reactiva, 232.618 kilovolt-ampere reactivo hora. Cuando decimos energía, se adiciona la H. Se adiciona la H que corresponde a hora. Bueno, vamos a ver de solucionar el problema por formas de potencias. La potencia sabemos que es igual a energía sobre horas, según lo que vimos hace un rato. Entonces, tengo la energía activa, que son 243.000, dividido en 22 días, porque trabaja de lunes a viernes, vamos a considerar serían algún sábado por ahí, que trabaja 22 días
multiplicado por 16 horas por día, porque tiene 2 turnos de 8 horas. El total de horas van a ser 16. Entonces aquí días con días se van y me queda horas. Aquí se va a ir horas con horas y me va a quedar la energía, perdón, la potencia activa que está consumiendo esa fábrica. Esa fábrica está consumiendo 693 kilowatts. Como haríamos ahora con la potencia reactiva. Los estoy viendo a todos, no es que yo me demore, sino que estoy viendo quién no la ha cursado para preguntarles si están entendiendo. La energía reactiva Q es igual de la misma manera a la energía kilovolt-ampere reactivo dividido en 22 días por 16 horas por día y me queda 661. Es decir, que tengo la potencia activa y tengo la potencia reactiva. Es decir, que yo en este caso tendría la potencia activa, dato, y la potencia reactiva, dato. Entonces, el coseno phi, por la trigonometría que vimos hace un rato, es igual a P sobre S. El coseno phi vale 0,72 actualmente para esta instalación. Si yo lo quiero llevar a 0,9, sería esta situación, aquí mi coseno de la instalación actual es el coseno de phi 1, vale 0,70. Y yo lo quiero llevar a 0,9, por lo tanto tengo que bajar este ángulo. Para llevar a 70 del 90% hay que conectarle una cantidad de potencia reactiva igual a 332 kilovolt-ampere reactivos. Ahí le falta la R. Ahí. El trabajo práctico de ustedes es verificar si este valor es correcto. Esa es la primera parte del trabajo práctico teórico. La solución que se propone es una batería fija de 100 kilovolt-ampere reactivos, de 4 capacitores de 25 kilovolt-ampere reactivos y otra de 300 compuesta por 6 pasos de 50 kilovolt-ampere reactivos. Bueno, esperen un ratito, yo me muestro ahora para tratar de explicarles cómo es la situación. A ver, con esto va a ser más fácil. Ustedes tienen que este taco, por ejemplo, tiene varias partes. Vamos a poner esta, 1, 2, 3 y 4. Esos serían los 4 capacitores de 25 kVAr. Y otra batería fija, sacamos estos 4 que estaban acá, y la dejamos, ¿qué pasó? ¿Están escuchando? Se me ha ido un poco. Sí, lo escuchamos, profe. Sí, profe, se lo escucha. Bueno, vamos a otro método. Bueno, ahí tienen una batería, 2 baterías, 3 baterías, 4 baterías. Y abajo va una batería fija de 100 kVAr por 6 pasos de 50. ¿Cómo trabaja esa batería? La batería fija siempre va a estar instalada. Los 100 kVAr siempre van a estar. Pero los otros no. Lo otro va a ser, la medida que las máquinas empiecen a trabajar, la fábrica, entonces tiene mayor consumo de energía reactiva y entran en forma automática cada uno de esos capacitores mediante métodos electrónicos. El ejemplo que les doy yo siempre acá, que no sé si ya se ha solucionado, hasta el año pasado no se había solucionado, creo que ahora ahí van a cambiarla, es ¿cómo se llama? El Mercado San Miguel. En el Mercado San Miguel ustedes tienen que ahí hay gente que vende carnes, o sea que utilizan una sierra para cortar las carnes, es un motor eléctrico que inmediatamente entra a funcionar, consume energía reactiva.
Hay otra gente que tiene heladeras que también las hacen trabajar cada vez que la abren y la cierran, trabaja en forma más constante. Es decir, que la carga allí, la energía reactiva, no la conocemos, va a ser así. Puede ser que a las 10 de la mañana haga así, uno no sabe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner una base de capacitores fijos abajo, que durante la noche esa base siga funcionando. Pongamos como en el ejemplo que le ponemos 4 capacitores de 25, 100 kVAR, y cuando entran a funcionar cada una de las máquinas que están ahí, entonces entra a funcionar el banco automático de capacitores, y si ve que hay muchas sierras de carnicería trabajando, clac, aumenta un paso. Si ve que hay otras muchas heladeras que están empezando a funcionar simultáneamente, aumenta otro paso. Esa es la batería automática. Entonces, el ejemplo de esta fábrica ya vemos que es aplicable en cualquier situación. En el caso de ustedes, que van a ser ingenieros industriales, les puedo dar muchos ejemplos. Por ejemplo, hay en Oram gente que trabaja estacionalmente, es decir, esperan que se recojan las hortalizas, los tomates, etcétera, y luego lo llevan a un galpón donde empiezan a clasificarlo a los elementos por medio de una cinta transportadora. Entonces, cuando ustedes encienden esa cinta, inmediatamente aumenta el factor de potencia porque empiezan a trabajar los motorcitos. Cuando allá hay una selectora de granos, por ejemplo, que está seleccionando el tipo, el tamaño de poroto, entonces empiezan a trabajar los motores. Nosotros no sabemos cuándo trabaja más o menos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar una batería fija de capacitores y seguir después haciendo una compensación automática. Bueno, eso es lo que ya lo vamos a ver unas cuantas figuras de los capacitores, si es que nos dan los tiempos, y eso es lo que intenta este ejemplo. ¿Alguna duda, señorita Florencia, perdón? ¿Cómo vamos hasta ahí? Profe, Sí, la escucho, Florencia. para que en este caso nos da el ejemplo de que es cada 6 pasos, o sea que cada vez que alcance los 50 kilovatios. La batería fija está de 100, ¿no es cierto? Es 100, sí. Siempre van a estar estos fijos. La otra son 6 pasos, es decir, que cuando conecto 2 motores, seguramente me va a llevar un paso de 50. Si conecto otros 2, me va a llevar otro paso de 50. Esto no es, esto es una situación real, dada por la empresa, como ejemplo por la empresa que fabrica capacitores, que le tocó solucionar este problema. Leiden, exactamente Leiden. De cada situación es particular, no sabemos cada situación qué se nos puede plantear. Yo les puedo mostrar desde un hotel de Salta que le empezaban a cobrar la energía reactiva y no querían pagar hasta que les llegó la multa, hasta una minera, una selectora de ¿cómo se llama?, de ripios. Ustedes saben que seleccionan los ripios por tamaño de piedra, que la habían instalado en la ruta y empezó a caer toda la tensión en la línea, que era de 33, porque ellos encendieron unos motores poderosos y se mandó que le corten directamente. Lo que perdió esa selectora de ripiosa en 2 días por no pagar o por no compensar, le debe haber llevado más o menos medio año saldar esa situación. Entonces es muy importante, no sé dónde el campo que le va a tocar a ustedes trabajar, pero por lo que aparentemente la tendencia es ir hacia las mineras, y las mineras van a trabajar con mucha compensación de factor de potencia porque van a generar energía en la minera. Y cuando en la minera ustedes vean que el generador se está empezando a achanchar, como lo dicen arriba, que empieza a trabajar despacio, es porque tiene mucha energía reactiva. Y le van a reclamar, ingeniero, ¿cómo solucionamos el problema?
Entonces se van a acordar de que tienen que hacer compensación. Naturalmente hay que medir las energías, para eso están los diferentes medidores, energía activa, energía reactiva. De esa tienen medidores para las empresas que miden ambas energías, le da el coseno de phi, le da la potencia, le da todo. Si ustedes quieren averiguar, directamente entren a electricocopaipa.gov.ar y vean cómo se lee un medidor alfa. ¿Cómo se lee un medidor alfa? Porque ustedes van a abrir un medidor, supongamos que tengan la opción de abrir un medidor, y van a ver que les dispara 1, 2, como 10 valores diferentes, 15 valores diferentes, y ustedes no van a saber qué es eso. Entonces, lo que sí, póngalo como trabajo práctico, entonces descarguen desde ese sitio del Copaipa, eléctrico.copaipa.gov.ar, descarguen cómo se efectúa la lectura de un medidor alfa y colóquenla con el trabajo práctico, porque el día que les toque trabajar van a decir, ya me acuerdo cómo era. Me pasó, porque yo tuve que ir a hacer compensación y no tenía idea. Entré y gracias a esa ayuda me fue bastante útil. Nadie se acuerda todo de memoria. Y hasta que recordemos dónde estaba, entonces es mejor que tenga la carpeta armada. ¿Alguna está comprendido, Florencia? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más Profe, quiere? Sí, lo escucho. profe, una duda. Jesús. Sí, en este ejemplo, ¿con qué criterio, digamos, se le asignó a la batería fija 100 kVA reactivo? Muy buena la pregunta, me gusta esa pregunta. ¿Cuál sería el criterio de nosotros para que al mercado San Miguel le digamos que tenés una batería fija de 50, de 100 o de lo que se antoje? Tendríamos que ver qué está prendido durante toda la noche. Ahí seguramente están prendidas las heladeras durante toda la noche, algunos fluorescentes que no lo han cambiado por LED y puede ser que dejen prendido una máquina de café. Entonces el criterio mío va a ser, en mi caso lo que yo elegiría, sería ver la suma de la energía reactiva que me están consumiendo esas heladeras, esos freezer que hay por ahí o esas cámaras de frío para el caso de las carnicerías, y esa sería mi base. ¿Sí? ¿Entiende, Jesús? Para el caso de la fábrica no sé, porque ellos lo presentan al ejemplo, pero para el caso de esa sería la forma profesional de que usted tiene que designar la batería fija de capacitores que se tienen que estar siempre. ¿Comprendido, Jesús? Sí, profesor, sería como el uso más constante. El uso permanente, que usted sabe que si yo no le pongo esos capacitores, a las heladeras esas que hay ahí van a consumir reactivo. Mientras que las otras máquinas van a entrar en cualquier momento. Cuando, por ejemplo, las sierras de los carniceros, cuando entran a abrir y cerrar las heladeras para sacar las carnes, las heladeras que están ahí, cuando ya está permanente ahí, es fácil detectar el valor base para compensar. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces, en este caso, por ejemplo, en la batería fija de 100 kVA, el mínimo de cuando están las heladeras, por ejemplo, solamente a la noche y cualquier otro dispositivo conectado mínimo sería 25 kVA y el máximo sería 100 kVA cuando está todo el día funcionando la sierra y todo a full, digamos. Bueno, eso es lo que yo no sé. Sería No. Análisis. La solución propuesta es, en el caso de este ejemplo, ¿no? Las baterías son fijas de 100 kVA. Esa es fija. Esa no la puedo cambiar. O si fuera el mercado San Miguel, va a ser toda la noche, todo el día va a estar eso fijo. Lo que sí se cambia es la de 300. En la medida que entren a arrancar, van a empezar a entrar pasos de 50 kVA reactivo. ¿Entiende, Benjamín, ahora? Esto es fijo. Listo, ahí profe. dice, la fija listo, es profe. esa. Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda. A ver, Fabio. ¿Cómo sería la conexión? Ya la vemos enseguida. Enseguida la vemos. Bueno. Ahora estamos en la parte teórica. Y en la parte teórica quiero que lo entiendan a la teoría.
Después vamos a ver bien las conexiones, si Dios quiere. Aquí tengo otro ejemplo. Bueno, no se acuerden, ¿no? Yo voy a ir anotando porque yo también me olvido. Entonces, TP1 tienen que hacer esta fábrica y ver qué era lo que estaba mal. Acá había algo, no me acuerdo qué era lo que estaba mal. Bueno, poner el ejemplo 1 desarrollado y verificar lo que sí estaba bien la solución. Y el segundo trabajo era bajar del Copaipa cómo se realiza la lectura de un medidor trifásico alfa. ¿Qué me va dando claro? Vamos a otro ejemplo ahora. Dice, ejemplo 2. Un ejemplo que a ustedes siempre lo ven en teoría, estas formas de representación, y dicen, no, ¿cuándo vamos a usar esto? O en electrotecnia básica, que están viendo con el ingeniero Arce, y yo les demuestro que sí se hace y sí se lo utiliza. Ejemplo, un generador, nosotros habíamos dicho cuando hemos visto los otros días que el generador se representaba de esta manera, alimenta a una soldadora. La soldadora, que ustedes conocen, es normalmente una resistencia con una bobina y se representa de esta manera. Un calentador, bueno, todos saben y tienen pavas eléctricas o tienen una estufa, un calentador es básicamente una resistencia. Y a un motor, que puede ser una bomba, cualquier cosa, puede ser un motor asincrónico. Se usa un capacitor para el soldador, es decir, esto, y para el motor. Estamos usando este capacitor en paralelo para el soldador y el motor, permitiendo que el generador opere con factor de potencia 1. Algo ideal, pero vamos a suponer a los efectos didácticos que el ejemplo es correcto. Me piden, encuentre la potencia activa que debe suministrar el generador y la potencia reactiva que debe suministrar el capacitor. Si al capacitor no lo uso, ¿cuál es la potencia aparente que debe darme el generador? ¿Sí? La voltaje del generador es un ejemplo yankee, 120 volts eficaces. Muy bien. ¿Qué hacemos? Primero que nada, yo se los puse acá el ejemplo mostrándole el esquema. A ustedes les van a decir, ven ingeniero, solucioneme el problema. Tengo ahí una secadora de tabaco, que ahora son eléctricas, y tengo un motor que está un poquito más abajo que la bomba de agua. No sé qué pasa, pero eso me está cobrando caro. Así se lo van a plantear al problema. Espérame, voy a sacar de la pantalla porque me río solo. Así se lo van a plantear el problema. Entonces, a ustedes tendrán que ver como ingenieros cómo solucionarlo. Bueno, nosotros nos hemos traído este problema y sabemos que el coseno del phi del motor es 0,8, es dato. ¿Por qué? Porque voy y lo leo en la placa, no es que yo lo sepa, no. Ahí en la placa dice motor de 3 horsepower, factor de potencia 0,8, revoluciones por minuto 1500, potencia 60 kilos. Entonces, el motor ya sé. Es todo monofásico, ¿no? En este caso, para el efecto del ejemplo. La potencia, sabemos que es tensión por corriente multiplicado por el factor de potencia. De ahí despejamos T por I y me queda que U por I es igual a P sobre el coseno de phi. Por lo tanto, la potencia reactiva que necesito va a ser B por I por seno de phi, 45 kilovolt amperes reactivo. La potencia activa del motor, 60. La potencia reactiva del motor, 45. Miren lo que está chupando ese motor. Este calentador, como hemos dicho que es una estufa, es una resistencia pura, 15 kilos. El soldador, le sacamos la activa y la reactiva también. En el soldador sabemos que la corriente que circula
va a ser igual a la tensión dividido en la impedancia. La impedancia del soldador la conocemos, es 4 más JT. Llamemos la tensión que vale 120, 120 dividido en el valor eficaz, mire el soldador, se consume 24 amperes. Por lo tanto, la potencia activa del soldador va a ser igual a I cuadrado por R. A R lo conocemos porque es 4. Tengo que ese soldador me está consumiendo una activa de 2.304 watts, o sea, 2,3 kilowatts. Y una reactiva de 1,7 kilovolt amper reactivo. Muy bien, sumemos todo. Tenemos la potencia activa del motor, del calentador y del soldador, y la potencia reactiva del motor, del calentador y del soldador. Fíjense en que el calentador no tiene reactiva. Me da un total de 77.3 de activa más J 46.7. Esa es la potencia aparente. Ustedes saben que por la fórmula de Statement pueden ponerlo a esto como 90 con un cierto ángulo. Yo no lo voy a detener porque esa es parte de la parte práctica, pero esto era 77 al cuadrado más 46 al cuadrado, raíz cuadrada de eso le va a dar 90. Y sacan la tangente de phi sobre esto y le va a dar el ángulo que está. Conclusión. La potencia activa del generador es 77,3 kilowatts. La potencia reactiva del capacitor es 46,7 kilovolt amper reactivo. La potencia aparente del generador, si no se usa el capacitor, va a ser 90. Bueno, esta parte práctica es un ejemplo para que ustedes lo vean, lo mastiquen y lo aprendan. Y de ahí vamos a ver el práctico que viene en la segunda parte. A ver, voy anotando el TP1, que es, ya lo conocen, todos lo han hecho a este problema. No consigo que me dé una factura actualizada, no hay caso, pero a los efectos didácticos no va a poner esto. Aquí tengo la factura de un cliente de Edesa que, fíjense, tenía contratado 240 kilowatts, bastante claro, y en esa época tenía el Estado Nacional los subsidiaba a ellos, les daba plata para que sigan consumiendo porque estaban en el campo. Muy bien. Este hombre, fíjense que la factura de luz le da en la energía, le da energía activa de punta, energía activa de valle y energía activa de resto. Pero si no lo entienden la energía que era potencia por tiempo, también la factura de luz viene dada por la potencia de punto, por la potencia de resto y por la potencia de valle. Tienen un precinto, el medidor, para que no sea adulterado, y observen que en vez de darme el coseno, me da la tangente de phi 0,91. Entonces, yo tengo que saber cuánto está consumiendo este cliente, más o menos como la fábrica. En la fábrica ya me daban el valor para que sea más rápido. Aquí tendré que sumar todas las potencias para saber cuánto es la potencia que estoy tomando. Esto que dice acá constante, ustedes no lo consideren porque es un valor típico de medidores por el cual se multiplica para poder tener el consumo. A ustedes les interesa esto que está acá. Es decir, estoy consumiendo tanto de potencia de valle, tanto de potencia de resto, tanto de potencia. O estoy consumiendo energía de este tipo. El problema práctico dice, indique qué significa cada una de estas cosas. ¿Qué es la energía de punta? ¿Qué es la energía del valle? ¿Y qué es la energía de resto? Y los horarios en cuales se utiliza eso. Eso es el trabajo práctico que tienen que hacer.
y tienen que compensar a este cliente para que tenga un factor de potencia de 0,85. Ese es su trabajo práctico. Ahora observen esto. El recargo por moras en el factor de potencia, a este hombre se le empezó a cobrar 4.900 pesos en ese momento. Después, por no pagar se le llevó a 42.000 pesos el factor de potencia. Por mala calidad en el servicio técnico, etc. Es decir, que este hombre tuvo que pagar casi prácticamente la mitad de su factura en una multa en esa época por el que no había compensado el factor de potencia. Cuando ya no dan más y cuando recurren a los ingenieros, en este caso a ustedes o al ingeniero electricista, es su oportunidad para hacerse valer, ¿sí? Ahí háganse valer, porque mientras tanto, Juancito, Pedrito, no, pone así, va bien esto, va bien así, y no salen del aprieto. Por eso ustedes piensan en grande, tienen que solucionar el problema. ¿Sí? Hace un rato, como les dije que iba a empezar un poquito más tarde, estaba haciéndolo al problema por medio de un Excel. A ver si es que está. Y sí, me da bastante bien. A veces los muestro rápidamente. Compensación del trabajo práctico 1. Ustedes lo tendrán que hacer bien. Aquí vamos a detener la presentación y vamos a presentar una ventana. Esta sería esta que está acá. Bueno, fíjense, acá tenemos la energía activa de esa boleta de luz, ¿no? La energía reactiva. Saco el coseno phi que tenía en ese momento, era un 0,74 y yo lo quiero llevar a 0,90. Es decir, que sumo todas las potencias que tenía el tipo, que saco la potencia activa. Y saco la potencia que necesita de capacitores. Yo para verificarlo, hago una verificación acá a ver si es verdad y me anda bien. Directamente hice un simple Excel, una planilla Excel para poder sacarlo. El trabajo entonces, antes de compensar, tenía esta situación, después de compensar tengo esta situación. Y ahí lo hice el trabajo práctico para que no me digan que es difícil. ¿Sí? Dejar de compartir. ¿Alguna duda con respecto al trabajo práctico número 2, que es con respecto a la compensación de factor de potencia? No hay dudas. Qué buenos que son, che. A ver, alguien que no conozca, nuevo, que levante la mano. Alguien nuevo, Natael, Silva, Bautista, Facu Altuve. Sí, Natael, lo escucho. No, ninguna duda, profe. Ah, bueno. Facu Altuve se inscribió el año pasado, ¿no? Y no la cursó, algo así era. Por ahí me falla. Antes tenía 40 teras, ahora tengo 1 giga nomás. ¿Facu está? Dormido. Casimiro, usted se anotó el año pasado, ¿no? No, profe, no me ¿La anoté. primera vez? Ah, Sí, no, la primera vez. Sí, lo estoy viendo en la foto. Primera vez. ¿Cómo vamos, Casimiro? Porque para ustedes va a ser un poquito más difícil que para los demás. Pero no es tan difícil. Sí, vamos entendiendo, profe. Gracias. Bueno, me alegro. A ver, ¿quién más no conozca acá? Brahim sí lo conozco, a Guitián lo conozco, a casi todos los demás los conozco. Muy bien. Hacemos 19 y 13, hacemos un cafecito y continuamos, ¿eh? Porque me cansé de escucharme. En la segunda parte vamos a ver, ustedes si quieren entrar ahí al ¿cómo se llama? Al Moodle. Ahí decía conceptos del factor de potencia, corrección y ejemplos y de perturbaciones, vamos a ver.
el factor de potencia. El tercer tipo que está ahí. Nos vemos en el tiempo que demore en tomar un café. A ver, déjenme que prepare lo que sigue. Ya sé cómo hacerlo. Bueno, a ver, Jennifer Bautista, ¿me está escuchando bien? Florencia Serpa, ¿me está escuchando? Sí, profesor. Sí, se le escucha Gracias. bien, profe. Bueno, vamos a ver este otro tema. Profesor, Sí, lo escucho. A Jesús. ahora dijo que es el TP2, ¿ya vio el TP1? Eran transformadores que tenían que hacer TP1. Determinar cómo era un transformador, cuáles son los componentes de una estación transformadora aérea. Ese va junto con el trabajo práctico del ingeniero Barce. Ah, bueno, gracias. Profe, creo que no lo mencionó usted la vez pasada. Ah, capaz que no ha dicho nada. Como no hemos visto Transfo todavía. Claro. Bueno, empiecen por el TP2, Jesús. ¿Está Jesús? No se asuste. Sí. Bueno, vamos. Vamos a ver si lo podemos hacer andar a esto. Y díganme si ven la diapositiva. Corrección del factor de potencia. Están compartiendo la máquina. ¿La ven? Sí, profe. Sí, sí. Ahora yo dejo de verlos a ustedes porque hago pantalla completa y voy a empezar a ver. Las cargas. Están viendo la diapositiva número 2, ¿no? Sí, profe. Oh, gracias. Esta es la red eléctrica y esta es una carga. Fíjense ustedes que las cargas generan perturbaciones. Esta, por ejemplo, es un pozo de petróleo. Normalmente los pozos de petróleo trabajan las 24 horas y hay que tener, al tener un motor eléctrico, ese motor está generando armónicas. Eso produce armónicas, potencias reactivas y cargas asimétricas. Esto se conoce como el efecto Flicker. ¿Qué es el efecto Flicker? Para aquellos que vivan cerca de, como le decía hace un rato, de un taller algo, es como si los focos estuvieran oscilaciones. Ese es el efecto Flicker, pero no solamente se produce en la luz, sino en diversas cosas. Ejemplo, todas las estaciones de servicio de gas hasta unos 3 años anteriores tenían el efecto Flicker y en toda la ciudad producían problemas en las casas que vivían cerca. Entonces, a partir de allí se les obligó que cada estación de servicio que tenga gas tenga su propio transformador para poder cargar el compresor y evitar el efecto Flicker en las redes eléctricas que hay en la vuelta. Las perturbaciones causadas por la potencia de la reactiva pueden ser las siguientes. Pueden ser cargas inductivas, electrónicas de potencia. Las armónicas que tenemos, por ejemplo, son cargas no lineales. Cuando tenemos problemas de conmutación, actualmente tantos convertidores y drivers, la caída de tensión también me produce esto y las variaciones de carga, las corrientes de inserción cuando voy insertando motores y las redes asimétricas cuando no tienen, cuando no son equilibradas las redes, todo eso me producen perturbaciones y en la calidad de energía eléctrica. La radiofrecuencia, a alguno le habrá tocado levantar en una época el teléfono que escuchaba la radio, o cuando cortan la luz, la interrupción de tensión, a veces aparecen iluminaciones, sobrecarga, etc.
Todos estos aspectos forman parte de la calidad de energía. Este PowerPoint corresponde a otro fabricante de capacitores de Argentina, EPCOS. ¿Cuáles son los diferentes tipos de carga que nosotros tenemos? La carga óhmica, que son, hemos dicho, fundamentalmente son resistencias. La lámpara incandescente ya no van más, está prohibida su fabricación ya. Las cargas capacitivas, que son capacitores, todos los cables subterráneos, los generadores, son cargas capacitivas. Y las cargas inductivas, que son fundamentalmente para ustedes que son industriales, motores, transformadores, líneas, generadores, electrónicas de potencia. Las lámparas de descarga están saliendo de escena. Las cargas óhmicas, nosotros sabíamos que la tensión está en fase con la corriente. U igual a I por R, el ángulo es 0. Entonces, en circuitos resistivos, está en fase, no depende de la frecuencia. La otra carga, la inductiva, sabemos que adelanta 90 grados respecto a la tensión, ¿sí? Acuérdense de la regla mnemotécnica hélice. La mayoría de las cargas industriales son inductivas. Vuelvo a hacer. La mayoría de las cargas eléctricas son inductivas por naturaleza, los motores, los transformadores, etc. Y la magnitud del ángulo es proporcional a la reactancia. La reactancia inductiva era 2pi por F por L. ¿Sí? Ahora, los tres tipos de diferentes cargas inductivas que hay son las cargas inductivas que causan desfase entre corriente y tensión. Vemos potencias positivas y potencias negativas. El otro tipo de cargas son las capacitivas. La corriente adelanta 90 grados a la tensión y sabíamos que la reactancia capacitiva era 1 sobre omega C 2pi F por C. Es un repaso muy breve de lo que tenemos. Esos tres tipos de diferentes de potencia me permiten dibujar el triángulo de potencia aquí girado a 90 grados porque está utilizando otro sistema de referencia, que no es motivo de este curso. Si esto lo dan vuelta 90 grados, van a tener lo que estábamos viendo nosotros. Esta es la potencia activa, que no cambia para nada. Esta es la potencia reactiva y esta es la potencia aparente. Nosotros queremos bajar el ángulo, entonces baja esta potencia aparente y esta es la carga del capacitor que yo tengo que poner. No me detengo porque ya lo vimos. Entonces, la potencia activa en trifásica es raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno de phi. ¿Sí? Y en las máquinas eléctricas, la reactiva va a ser raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el seno de phi. Destaco esto de tensión de línea porque si ustedes ponen tensión de fase y corriente de línea, este raíz de 3 no va. Eso ya lo tienen que saber. Bueno, las aplicaciones de equipo eléctrico, nosotros podemos sacar de ahí la potencia aparente, raíz de 3U por I. La corriente la podemos medir con un instrumento que es la pinza amperométrica. Y la podemos medir en in situ. ¿Qué es el factor de potencia? Bueno, aquí lo asimilamos que es igual al coseno de phi. Pero yo les recuerdo que es igual simplemente cuando no se consideran las armónicas. A los efectos de este curso vamos a decir que es igual al coseno de phi. Y aquí tenemos algunos ejemplos de factor de potencia que hay en una cervecería, 0,6, las carnicerías, 0,6, las plantas de papel, los molinos, el azúcar, el tabaco, todos esos tenemos diferentes valores del factor típico de potencia que no está compensado. Observen que esta planta de secado tiene un factor de potencia entre 0,8 y 0,9. ¿Por qué? Porque si es planta de secado, básicamente va a tener resistencias para que produzcan el secado de lo que estén haciendo ahí. Muy bien. Ahora
¿por qué tenemos que mejorar el factor de potencia? Porque reduce el costo de la energía. Fíjense, en 6 meses normalmente ya está compensado. Hay reducción de las pérdidas óhmicas. Mejoramos la calidad de la energía. Ya lo habíamos dicho, las armónicas, la caída de tensión. Hay mayor carga de kilowatts de equipo de transmisión y distribución y menor dimensionamiento de estos elementos. Y algo importante que está en boga es la protección climática, porque si yo tengo muchas pérdidas y cuadrado por L, me está calentando el cable, ustedes han visto que se colocan los claveles del aire, cuando la sienten caliente a la línea, se van y se instalan ahí, etcétera. Que no es motivo de este curso, pero si lo ven, se van a acordar. Entonces, ¿cómo mejoramos el factor de potencia? ¿Cómo mejoramos el factor de potencia? Espera un ratito. ¿Cómo? Macarena Romano, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Seguro, ¿no? Sí. Pero si no me detengo, seguimos. Reanudamos la presentación. ¿Cómo mejoramos el factor de potencia? Con capacitores. No sé, pues esos capacitores, bueno, quédate quieta ahí ya. Ahí está. Con capacitores. Capacitores que pueden ser automáticos o fijos. Eso es reducir la carga inductiva, usar convertidores, usar generadores síncronos sobreexcitados. Esto no lo ven ustedes, lo vemos en electromecánica. Y compensar el factor de potencia en tiempo real con switch y tiristores. Por ejemplo, este es un elemento que tiene ahí un tiristor y puede compensar de forma electrónica el factor de potencia. Lo más conocido es esto. El principio de la compensación de potencia, lo vimos hace un rato, en español, esta es la red, esta es la potencia activa y esta es la potencia reactiva. Aquí hay un medidor de potencia activa, un medidor de potencia reactiva y el medidor de la potencia aparente del motor. Entonces, cuando nosotros a la red no le pedimos que me entregue toda esta energía reactiva, le ponemos un capacitor para compensarlo. Son 3 capacitores puestos en paralelo, entonces la red deja de entregar todo esto porque los capacitores me están entregando esto y mejoramos la calidad. Ese era el principio de la compensación del factor de potencia. También vimos que si tenemos esta carga, el suministro de la generación de campos magnéticos me hacía que cuando conecte un motor, esta corriente era elevada porque va entre 5 y 10 veces la corriente nominal cuando arranca el motor. Entonces yo tengo que tratar de disminuir la generación de los campos magnéticos. Fíjense, cuando arranca este motor se va a 95 amperes. Quiere decir que la energía activa y la energía reactiva están dadas por la red. Ahora, si en vez de la red yo le pongo un capacitor, la corriente baja a 65 y la red no tiene que entregar toda esta energía en la generación de campos magnéticos. Un gran beneficio para los generadores, para las líneas, para todos en general. Aquí tenemos el cuadro que ya lo vimos tantas veces. La potencia activa no puede cambiar nunca. La potencia reactiva es la que compensamos y esta es la potencia aparente. Si nosotros queremos, le ponemos unos capacitores acá y bajamos la potencia aparente, S2. Por lo tanto, también disminuimos el ángulo, porque para nosotros el ángulo ideal sería coseno phi, que el ángulo sea 0. Entonces el coseno de phi valdría 1. ¿Sí? Entonces bajamos ahí y vamos mencionando. Aquí, bueno, ya sabemos que esto era Q1. Si yo le saco el capacitor, me va a quedar que lo que tengo ahora de energía reactiva es Q1 menos Q sub C. Este análisis trigonométrico se los di en una formulita ahí que tienen un resumen ya hecho para todas las situaciones, si se trata de energía activa o de energía reactiva.
Y aquí viene lo que me preguntaba hace un rato acerca de los métodos de compensación del factor de potencia. Podemos hacer compensación individual. Es decir, yo tengo una bomba allá que tiene un hombre para regar en un finquero, voy y le pongo una compensación individual, así no le hacen el factor de potencia. Es una cosa chica, entonces la pongo individual. En otro caso, me hablan de Rosario de Lerma, por ejemplo, que están haciendo clasificación de granos y tienen una máquina que muele los granos, otra máquina que selecciona otra máquina que va a una planta moledora, Entonces, en ese caso, conviene hacer compensación en grupos. Vamos 2. Y la tercera, que la que estábamos viendo en el ejemplo, aquí está mal, fíjense en la N, compensación automática y centralizada. Esta es la que sugeríamos hace un rato para la fábrica y dábamos de ejemplo un banco automático. Bueno, y hay otras que son las compensaciones combinadas. Cuando se trata de grandes industrias, tenemos compensaciones de ese tipo. La compensación del factor de potencia en tiempo real por medio de semiconductores. Esto actualmente está muy en boga, porque es mucho más barato esta compensación por medio de semiconductores. Ustedes le debe haber pasado que actualmente le están ofreciendo de que pongan el disco duro en sus máquinas, que sea del tipo compacto, de manera que las máquinas andan mucho más rápido, ¿no? Bueno, esto está sucediendo con la compensación del factor de potencia con semiconductores. La compensación individual. Como yo le decía, tenemos un motor. ¿Qué hago? Lo quiero compensar ese motor porque está lejos, viene del transformador, llega hasta acá y lo quiero compensar porque es compensación individual. Es una compensación que está siempre fija. Entonces, cuando está compensado de esta manera fija, yo tengo que poner el capacitor acá y el transformador deja de entregar esa energía reactiva porque ahora los capacitores la están dando. El primer método de compensación, individual, motor. Segundo método, las ventajas. Los kilovolt-ampere reactivos producidos en el lugar. Hay reducción de pérdidas en la línea, reducción de caída de tensión y ahorro del desconectador. Las desventajas. Hay muchos capacitores pequeños. Son más caros que uno central. Hay bajo factor de utilización de los capacitores para equipos de operación no habitual. Lógico, hay motores que no van a estar siempre prendidos. Entonces, para compensar motores asincrónicos, la potencia del capacitor debe ser como máximo 90% de la potencia reactiva de vacío del motor. Esto, bueno, los que ya han cursado lo van a entender, los que no han cursado todavía no lo van a comprender. Mayores relaciones de kilovolt-ampere reactivo provocan autoexcitación del motor después de desconectarlo de la red. Es decir, que viene lo que se llama el riesgo de sobretensión, que es mayor a 1,1 kilovolt. ¿Qué significa esto? Aquí me muestro. Supongamos que la fábrica esa que estábamos hablando, nosotros hemos puesto más capacitores fijos de lo que necesitaba. Entonces, cuando se apague todo eso, todos esos bancos de capacitores están trabajando y cuando yo vaya a encender algo nuevo, va a ocurrir un golpe de tensión, una sobreexcitación que es muy peligrosa para la persona y con riesgo de muerte. Entonces, tenemos que tener un equilibrio, no poner ni de más ni de menos. Eso es lo que dice la diapositiva que estábamos viendo. Es decir, mayores relaciones después de la desconexión de la red. Riesgo de sobretensión mayor a 1,1 de la tensión nominal. La relación de kilovolt-ampere recomendada asegura un factor de potencia menor a 1, pero mayor a 0,9 en vacío. A
así como también la plena carga del motor. La regla práctica dice 35% de la potencia del motor. Es decir, que si tengo un motor de 10 kilowatts, tendré que poner una compensación de 3,5 kilovolt-ampere reactivo. La potencia activa siempre está en la placa de características del motor. ¿Quién era el que me preguntaba hace un rato? No me acuerdo. Bueno, aquí está. Estos son bancos fijos de compensación. Estos son los capacitores. Son como si fuera una latita de cerveza, cilíndricos y metálicos por fuera, y se los conecta en triángulo. Los bancos fijos son útiles cuando se trata de cargas cuya demanda es constante. ¿Sí? El banco fijo siempre está conectado a la línea de alimentación. Se pone una caja y el banco fijo está siempre ahí conectado. Por ejemplo, qué sé yo, la entrada de un hotel y donde está la confitería a la par, siempre va a estar consumiendo lo mismo. Para la compensación del factor de potencia en transformadores, la pasamos. Ustedes no la van a ver, tampoco la van a hacer. El segundo método de compensación de potencia, habíamos dicho que era en grupo. En vez de hacerlo como hace un rato, que poníamos un capacitor para cada motor, vamos a compensar en grupo. Es decir, ponemos una sola compensación para los 3 motores. Las ventajas: reduce la inversión inicial, hay pérdidas reducidas, hay menos caída de tensión y hay un mejor factor de utilización de los capacitores. Las desventajas. Aparecen las desventajas. ¿Cuáles serían las desventajas? Que puedo tener una sobreexcitación al tener fija este capacitor para los 3 motores. Tengo que tener un buen estudio de cuándo trabajan estos motores. El tercer método, la centralizada, que lo vimos. Es decir, en este caso hay un controlador que va analizando cómo ingresan estos motores y de acuerdo a ese ingreso le manda una orden a este controlador automático y el controlador automático detecta la corriente por medio de este transfer de corriente y dice, ojo, han entrado 2 motores. Entonces, automáticamente cierran los capacitores que van ingresando. Esa es la mejor compensación, la compensación centralizada, es más costosa, pero siempre se paga sola. Aquí tenemos un banco de capacitores automáticos. Consta de un conjunto de celdas capacitivas de valores distintos e idénticos. El relevador, este que se llama el relevador de factor de potencia, se encarga de detectar las necesidades de potencia reactiva del sistema y conecta los grupos necesarios. A ver, en el ejemplo de hace un rato, decíamos que teníamos un banco fijo de capacitores, ¿sí? Aquí abajo se pone ese banco fijo de capacitores, que si mi memoria no falla eran 100 kVAR. Entonces, el controlador, que es este elemento que está acá, un elemento electrónico, empieza a detectar que están ingresando motores. Empieza a hacer entrar estos motores que habíamos, en nuestro ejemplo eran de 25 kVAR cada uno. En la medida que iban aumentando la carga reactiva, vamos ingresando todo esto. Esto es el banco fijo y esto es el banco de capacitores móviles que van ingresando por orden se llama relé barimétrico este también, por medio de esta forma. El método de compensación centralizada es mejor utilización de los capacitores, supervisión y control automático. ¿A dónde lo usamos? Ustedes lo van a usar mucho en fábricas. Es una solución económica y el punto de conexión normalmente está en el tablero de distribución. Siempre los dueños de la fábrica o los dueños de estas industrias son un poco reacios a poner el factor compensación hasta que uno le demuestra que se paga solo. Corrección de bancos automáticos.
así se comportaría el factor de potencia 1 y el factor de potencia 2. Observe cómo trabajaba el factor de potencia azul, mientras que cuando yo le pongo esto, está directamente alrededor de 0,95. Y bueno, no le hagamos tanto caso, acordamos que EPCOS está queriendo vendernos su corrector de factor de potencia. Y bueno, esto es lo que les mostré hace un rato. De esa manera, vamos, tenemos un coseno de phi 0,65, queremos lograr un coseno de phi 0,9, entonces, ¿qué hacemos? Vamos por acá, entramos a la tabla, hasta que llegamos, por ese valor lo multiplicamos por 0,55 y sacamos el valor de compotencia que queremos nosotros. Pero esto ya, este ábaco, no se utiliza directamente. Hay programas que si ustedes ingresan a cualquier página de capacitores, van a poder ver esta situación. ¿Sí? Muy bien. Corto esta presentación. De tener la presentación, ahí estoy yo. Muy bien, Jesús. Ya me acordé su nombre. ¿Vio ahora cómo es la compensación automática? Sí, profesor, mediante dispositivos electrónicos y un banco de capacitores. Está bien. Yo he dicho que lo íbamos a ver después, por eso no me anticipé a mostrarle físicamente. Quería que lo entiendan a la teoría. Entendida la teoría, lo demás es sencillo. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Profesor, con respecto al conexionado de los capacitores para esta trifásica, ahí en la presentación había una imagen y a mí no me queda claro cómo van conexionados. Eso lo vemos en la práctica con el ingeniero Arce. Sí, lamentablemente no van a poder conectar, pero van conectados en paralelo. Se ponen siempre en paralelo. Si usted tiene 3 cables, cuando sale del tablero principal, ¿usted es técnico? No, pero vi, digamos, me llamó la atención. Entonces salen 3 del tablero principal, entran el neutro y 3 fases. Y de ahí nomás se coloca en paralelo, en triángulo, los 3 capacitores que compensan a toda la instalación para después. De todas maneras, el Power que les mostré está en la plataforma, es puesta de forma de PDF, así que lo puede volver a ver. ¿Sí? Y ahí hay también el trabajo práctico teórico que dice compensar la factura de luz. Si entran al Moodle, la van a ver todo eso. ¿Está bien? ¿Alguien más tiene que preguntar? Muy bien, vamos a tomar así. Profe. Sí, Romina. ¿Cuál es la fecha de entrega de los TP teóricos? El próximo martes. Bien, gracias. ¿Alguien no se acuerda de cuándo rendimos? ¿Quieren ver algo? Ahora se toma asistencia y ya les presento el Excel para que ustedes se vean. Quien no haya puesto presente me diga. Este no es, lo saquemos, este el que estaba haciendo hace un rato. Acá están ustedes. A ver. Yo voy a preguntar a quién no lo he visto. Aramayo Liberata del Carmen, ¿ha llegado? No. Arroyo, ¿ha llegado? No, no lo vi. Vargas con B larga, ¿ha llegado? Gabriela de los Ángeles, tampoco la vi. Bernal, tampoco lo vi. Seguimos. Cuevas, tampoco lo vi. A Cruz Rodrigo, ¿llegó? Sí, Creo profe. que sí, ¿no? Creo que sí lo vi, sí. Cruz, Presente, sí. profe. Gracias. Guaymas Andrea, estaba, ¿no? Presente, profe, sí. Sí, sí estaba. A ver, sigamos. Gómez Marcos. Presente, profe. Gracias. Usted. Mendoza, Adriana. Dorina de los Ángeles. Presente, profe. Y Ramos, si estaba. Suyo, si está. Velasco Ortiz, ¿llegó? Profe, ella me avisó que tenía problemas con la conexión de internet.
Bueno, ya la pongamos ahí para justificarla. Vilca Maizares, no lo vi todavía. Presente, profe. Llegó tarde Vilca, ¿no? Porque yo temprano Sí, le vi profe, la tuve un problema con la conexión también. Vino el técnico. Está. Ya está. Guardemos esto. Corresponde a hoy, que es 28 de septiembre. Y ustedes para el cronograma dice que 28 de septiembre, en la otra clase, veríamos circuito magnético, máquina eléctrica, pérdida, ciclo de histéresis, ley de Hopkinson. Empiecen a estudiarlo al tema 3, por favor, a todos que ya saben, y al tema 4, tema 3 y tema 4, porque ya el 11 de octubre ya no hay clase y después ya entramos al parcial. Así que estamos muy sobre la hora. Muy bien. Hasta aquí llegaríamos porque me cansé de escucharme. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ya saben, para los nuevos, el trabajo práctico se hace en grupo. Se manda un trabajo práctico por el grupo, pueden ser 5, 6, no más de 7. Y después, cuando hacemos la evaluación, le presentamos el trabajo práctico. Normalmente aquel que no lo ha hecho no tiene idea cómo se hace. No se trata de copiar y pegar, porque muchas veces cometen errores que no son deseables. Copian compensaciones que no existen en Argentina. Entonces, leyendo siempre los apuntes que le hemos dado y los sitios de internet para que visiten, tienen más que suficiente para el nivel de este curso. ¿Alguna duda, jóvenes? Profe, disculpe, ¿el trabajo lo enviamos a su correo? Sí, sí, gracias Roxana, Analía, perdón. No sé cómo lo dice, Analía o Roxana, los dos. Como dice la señorita Aramayo, mi correo es inghugocairuz@gmail.com. Solamente utilícenlo para mandarme el trabajo práctico. Porque si me lo mandan para hacer consultas, esas cosas, utilicen Moodle, si no se me satura la red. Gracias, Ana María Rosana Aramayo. A usted, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno. El gusto de saludarlos, que disfruten de la primavera y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo martes. Saludos y éxitos. Chao. Chao, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.